Con motivo del milenario de la fundación del monasterio de Oña, se pensó en hacer una exposición sencilla, pero después se pensó en que eso serviría para muy poco con relación a dar a conocer lo que fue la fundación del monasterio en un milenario tan importante como el que se quería celebrar. Y entonces se pensó en las edades del hombre. Y una vez pensado en las edades del hombre, el título estaba bien claro. Si se fundaba un monasterio, entonces habría que hablar de los monjes y de los monasterios. Y de ahí surgió precisamente el título Monacatus, los monjes en sus monasterios. Y el significado de los monjes no solamente en los monasterios, sino en la Iglesia y en la sociedad. ¿Por qué este monasterio? Pues porque cumple 1000 años, cumple 1000 años y la celebración de este milenario fue lo que dio pie a que pudiéramos, montar una nueva edición, teniendo como base el tema del monacato, ¿no? La intención de la fundación de las edades del hombre es que a través de esta exposición pues podamos, actualizar el mensaje del monacato, no solo como un hecho histórico, sino como una realidad vital. Es decir, en nuestra comunidad, para no ir más lejos, contamos con un buen número de monasterios, de monjes y monjas, y la vida monacal sigue siendo una llamada a la vida y al seguimiento de Jesús. Pues el visitante lo que puede encontrar aquí es cómo se ha desarrollado la vida de eso que llaman los monjes, en qué forma han vivido, qué es lo que han hecho, cómo han colaborado en la sociedad, qué es precisamente lo que ellos querían y amaban, y al final cómo han ido discurriendo y cómo han ido llevando su vida a través del tiempo, de la oración, de la meditación, del trabajo, y cómo han colaborado, pues no solamente en la Iglesia, sino también en la sociedad, porque ellos eran los que llevaban la cultura, los que enseñaban, los que trabajaban el campo, los que hacían, que en una palabra, que la sociedad progresara. Aún ahora, también los monjes están en ese mismo camino, aunque de una manera diferente y acomodada a la sociedad actual. La línea argumental yo creo que es sencilla en cuanto que lo primero que se hace es una pregunta: ¿de dónde surge esa visión tan radical de vida, ¿no? Y la encuentran en el Evangelio. Por lo tanto, Cristo, Padre y Espíritu Santo son la fuente de donde emana esa vida, y a partir de ahí se van recorriendo grandes personajes de la vida monacal. Después se hace una relación también entre la vida monacal y la monarquía, sobre todo en la Edad Media, en la época de este monasterio, y hacemos un repaso de todas las, de lo que es más significativo en la vida monacal, que lo podíamos resumir en la regla de San Benito, ora et labora, ¿no? Y entonces pues vemos cómo es la oración en la vida monacal, cómo es el trabajo en la vida monacal, ¿no? Eso es un poco el resumen de la actividad, de la exposición que presentamos. Aquí tenemos el libro que se llama El Tumbo. ¿Qué significa tumbo? Pues es prácticamente lo mismo que hemos visto allá, el libro de los cartularios. Este es el tumbo de Fernando. El monje no se concibe si no es precisamente porque es un cristiano que busca el ideal del Evangelio. Y el ideal del Evangelio está bien claro. Jesús dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y en otro lugar dice Jesús: si queréis ser perfectos,
y si queréis vosotros vivir de verdad el Evangelio, vended todo lo que tenéis, dádselo a los pobres y seguidme. Así lo hicieron muchos cristianos desde el primer momento de su vida. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo los cristianos vendían sus bienes, los ponían a los pies de los apóstoles y se ponían en común. San Antonio Abad, oyendo predicar todo esto, vendió también todos sus bienes y comenzó una vida en soledad. El primer eremita, el primer ermitaño, el primer hombre, diríamos, que realiza una vida de entrega plena y total en el seguimiento de Cristo. Este ideal no se concibe si no es precisamente por el seguimiento de Cristo que tiene lugar precisamente en el cristiano, que ha sido hecho hijo de Dios por el bautismo, ha sido hecho seguidor de Cristo, que ha sido hecho amigo de los hombres y hermano de todos los hombres, y en una palabra, que ha sido hecho hombre de una sociedad nueva, que es la sociedad cristiana. Que hagamos actual una realidad que existe y que existió desde siempre. De hecho, en la exposición podemos encontrar figuras que de alguna manera anticipan la vida del monacato, ¿no? Como es San Juan Bautista con su ida al desierto, María Magdalena, María Egipciaca, tantas personas que siguieron de una manera radical el Evangelio de Jesús. Creando el monasterio de San Lorenzo de Escorial. Bien, esto es nada menos que una obra de Gregorio Fernández. Yo creo que piezas que pueden sorprender en la exposición hay muchas, pero sobre todo creo que puede sorprender cuando a uno se lo expliquen lo que es el nacimiento de Cristo, que siendo pobre se hizo rico y está en el suelo como abandonado. Ahí es donde el hombre puede sentirse, diríamos, como llamado, como influido. ¿Por qué? Por ese Cristo que viene a buscar al hombre. Pero hay otras piezas que llaman también poderosamente la atención, que son piezas más espectaculares, como el retablo de Cristo, del Cristo de Santa Tigridia, y las pinturas que tiene el retablo de Fray Alonso de Zamora. O como pueden ser también los panteones reales, que son, diríamos, la expresión de esa vida intercambiada entre los monjes y la monarquía, entre la monarquía y los monjes, que dieron frutos extraordinarios en la Edad Media y también aún hoy los dan. Exponemos una serie de obras de un valor importante, forman parte de nuestro patrimonio. Hay obras desde Zurbarán al Greco, Rivera, hay un San Juan de Rivera maravilloso, Gregorio Fernández, Berruguete, Pedro y Alonso, es decir, en primer lugar desde ese punto de vista puramente estético, amante de lo que constituye el valor histórico y de patrimonio de nuestra comunidad. En segundo lugar, que es lo que pretendemos, es que sirva como una especie de anuncio, de mensaje, de que la vida monacal es una vida llena de riqueza y una vida importante en lo que constituye la Iglesia hoy.